¿Qué tasas de tributación se aplican al calcular el impuesto diferido? ¿La tasa del periodo vigente o la tasa con la que se espera revertir el impuesto diferido a futuro? ¿Cómo se maneja esto con la inestabilidad jurídica que presenta Colombia? Sí, en efecto, es una de las dudas que más se presentan en nuestro curso de efectos tributarios de la NIF, que dijo con actualícese. Y en efecto, yo qué les cuento de esto de la tasa. Es verdad lo que pregunta nuestro usuario, que en Colombia hay una alta incertidumbre tributaria. Y como hay una alta incertidumbre tributaria, pues efectivamente se nos presentan muchísimas diferencias en esta tasa. Cada rato nos cambian la tasa y pues a veces es muy difícil precisamente hacer planeación tributaria. Yo diría que lo más complicado en Colombia es justamente hacer planeación tributaria por la alta incertidumbre que tenemos. Miremos en la pantalla qué me dice a mí la norma al respecto. Ahí estamos viendo la pantalla, entonces me confirma que dice por acá que la tasa para calcular los impuestos diferidos es la siguiente. Según la NIC 12, en el párrafo 47, según la NIC 12, en el párrafo 47, dice que los activos y pasivos por impuestos diferidos se deben medir empleando las tasas que se espera que sean de aplicación en el periodo en el que se realice, ya sea el pasivo o que se realice el activo por impuestos diferidos. Y más o menos, o más o menos no, lo mismo es lo que me dice la NIPIMIS en el párrafo 29.27. Allí me dice que una entidad debe medir un activo o un pasivo por impuestos diferidos usando las tasas impositivas que la legislación fiscal haya aprobado o que esté en proceso de aprobación, ¿sí? Entonces, en general, uno diría que las tasas son aquellas en las cuales yo espero que se cancele el pasivo o que el activo se realice. Pero bueno, decíamos que entonces en Colombia esto es un poquito complejo por lo siguiente. Si miramos aquí la pantalla nuevamente, vemos que la reforma tributaria de la ley 2010 de 2019 mantuvo el artículo 92. El artículo 92 de esta ley básicamente mantuvo las tasas que había en 1943 del 2018, ¿sí? En cuanto a que las tasas son para el 2020 del 32%, para el 2021 es del 31% y desde el 2022 es el 30%. Y además hay unas tarifas especiales de renta, ¿sí? Que, ejemplo, la reforma tributaria me ratifica que hay una tarifa del 9% por 10 años para parques temáticos remodelados y o ampliados en los próximos 4 años, ¿sí? Iniciando en enero del año 2020 por un valor superior al 50% de sus activos, según el artículo 90 del Estatuto Tributario, ¿sí? Entonces, esta tarifa existía ya para parques temáticos o de ecoturismo o de agroturismo con más de 200.000 habitantes durante 10 años y durante 20 años si tenía menos habitantes. Eso me lo dice allí también el artículo 92 y 160 de la ley 2010 del año 2019, ¿sí? Y pues que básicamente lo que hace es modificar el artículo 240 tributario, ¿sí? Y además también es una sobretasa para el sector financiero de 4 puntos para el 2020, de 3 puntos para el 2021 y para el 2022. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es el impuesto diferido, pues de acuerdo a esas respectivas tasas. Y claro, obviamente que el tema se vuelve bastante complejo, Les voy a mostrar por aquí una hojita que es el formato de conciliación fiscal, para que se pueda mostrar. Si ustedes miran acá, el formato de conciliación fiscal trae una hojita que se llama la hoja de impuestos diferidos, ¿sí? Que es la hoja número 4. ¿Sí? En la hoja número 4, la idea es poner acá, cuando a mí me dicen cuál es la tasa, yo le diría que cuando usted va aquí a la hoja número 4, usted no podría poner siempre la misma tasa, usted tendría que mirar más o menos
cuál es el tiempo en que se espera que se revierta la diferencia. Entonces la DIAN, cuando me pide a mí el formato 2516, me pregunta aquí cuál es la tasa fiscal en que yo voy a aplicar. Y como eso depende mucho de su propia política, yo diría que, por ejemplo, para inversiones en la fila 3, para inversiones e instrumentos derivados, por ser normalmente activos corrientes, yo aplicaría la tasa del 32%, ¿sí?, para el año 2020. Y lo mismo haría para, por ejemplo, si yo tengo una diferencia de valor neto realizable en los inventarios, también pondría el 32%. Y lo mismo haría para cualquier otro activo de naturaleza corriente. Ahora, para propiedad, planta y equipo, pues yo utilizaría una tasa del 30%, porque uno esperaría que las diferencias se reviertan a largo plazo por ser este un activo no corriente, ¿sí? Y lo mismo haría con los activos intangibles y con los demás activos no corrientes. Y lo mismo tendríamos que hacer con los pasivos. Si se trata de un pasivo, de un impuesto diferido generado un impuesto diferido generado en un pasivo corriente, lo que yo haría es que pondría una tasa, digamos, más cercana a lo que me dijo la reforma tributaria, es decir, yo pondría una tasa del 32%, que es la tasa que se va a aplicar en el 2020, ¿sí?, o del 31%, que es la tasa que se va a aplicar en el año 2021, de acuerdo con la reforma tributaria, aunque obviamente que alguien diría que otro criterio podría ser ir a analizar uno por uno, pero como a mí la norma internacional me pide el impuesto diferido es neto sobre un valor en libros, y la DIAN también me lo pide neto por partida, entonces yo también tendría que tener en cuenta eso para usar una tasa más bien general. Entonces la conclusión es que en efecto en Colombia hay una alta incertidumbre en cuanto a tasas, y como hay una alta incertidumbre en cuanto a tasas, yo debería usar una tasa promedio, que es la que les acabo de mostrar, dependiendo del año en el que yo espere que se vaya a revertir la diferencia, de acuerdo con este artículo 92 de la ley 2010 del año 2019, que es la última reforma tributaria existente.